Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo video de la clase de construcción 6. En esta ocasión vamos a hablar de las patologías de las estructuras de concreto. Estas patologías son las que generalmente le ocurren a lo largo de su vida útil. Hay que tener en cuenta que al concreto le ocurrirán posiblemente algunas de las patologías que no se van a nombrar en este video, pero este video constituye una guía de los principales problemas mejor dicho, los problemas más comunes que se pueden ver en la práctica en los elementos de concreto cuando ustedes estén construyendo o estén rehabilitando algún tipo de estructuras que se estén realizando o que se hayan realizado en concreto. Entonces, lo primero de lo que se tiene que hablar es de las creencias erróneas que se tienen alrededor de las estructuras de concreto independiente de su sistema estructural. Como el concreto es el material más usado en Colombia, dada su durabilidad comparada con otros materiales que también se emplean en la construcción de estructuras en Colombia, a veces se incurren en ciertos errores que se mantienen incluso en estas épocas, incluso en este siglo en el que estamos y que influyen drásticamente en la aparición de los problemas o de las patologías que vamos a ver más adelante que le ocurren al concreto y que muchas veces se pueden evitar. Entonces, una de las creencias que se tienen es: las estructuras de concreto pueden durar para siempre sin necesidad de atenciones a lo largo de su vida útil. Esta es la primera creencia que tienen las personas cuando se van a construir las estructuras de concreto. Ya vimos que todas las estructuras tienen una vida útil y que esta vida útil no depende no solo del uso que le demos a las estructuras, sino también del mantenimiento que se le dan a las obras, a nuestras construcciones, por lo que esta creencia hace que no existan en muchas construcciones, especialmente de concreto, planes de mantenimiento para poder sostener la construcción a lo largo de su vida útil hasta que sea necesaria una reparación importante y que no se pueda evitar aún haciendo este tipo de mantenimientos. Ahora vamos con la segunda creencia. Y la segunda creencia dice que el logro de edificaciones de larga durabilidad requiere de inversiones mayores que las ordinarias. A veces se cree que el hecho de incluir diseños en los que se tenga en cuenta el factor medioambiental con mayor confiabilidad estructural generan construcciones más costosas, cuando esto en realidad no es así, pues las acciones de reparación muchas veces superan el costo de la obra cuando se incluyen ciertos elementos para incrementar su durabilidad desde el inicio de la vida útil. Entonces, por eso es que es mejor invertir en ciertos elementos en las etapas iniciales del diseño y la construcción a invertir en reparaciones que muchísimas veces van a costar más que lo que se pudo haber invertido al inicio de la obra para evitar el uso de este tipo de reparaciones. Entonces, como nosotros conocemos que el concreto es un material frágil, entonces tenemos que hacer claridad en dos conceptos que se usan a veces de manera indiscriminada. Entonces, lo primero que vamos a hacer es aclarar dos conceptos importantes, los cuales también suelen confundirse en la práctica y que nos servirán para poder definir algunas patologías del concreto mucho más adelante. Entonces, el primer concepto que vamos a aclarar es el concepto de fisura y grieta. Entonces, en el concepto de fisura tenemos que son todas aquellas aberturas que son incontroladas y que afectan únicamente a la superficie del elemento, ya sea la viga, la columna, el muro, o que solamente afecta su acabado inicial. Estos son las fisuras. Son esas líneas delgaditas que vemos en los muros a veces, cuando tenemos acabados de pintura, eso se ve mucho en los acabados de la pintura. Y hay otro tipo de falla que tenemos que es la grieta.
La grieta es toda aquella abertura incontrolada de un elemento estructural que afecta a todo su espesor o a gran parte de su espesor. Cuando ya hablamos de grietas, ya estamos hablando de daños importantes que le están ocurriendo a la edificación, ya sea en un elemento estructural o en varios elementos estructurales. Entonces, teniendo estos dos conceptos claros, la diferencia entre grieta y fisura, entonces vamos a entrar a definir cuáles son las patologías más comunes que afectan al concreto. En este caso vamos a hablar del concreto reforzado. Estas patologías, algunas pertenecen a unos sistemas estructurales específicos y otras son indiferentes a este tipo de, de caracterización, pues porque ya son propias del material. Entonces, de la primera que vamos a hablar es del asentamiento plástico. Y esta ocurre cuando parte del agua con la que se mezcla el concreto. Nosotros sabemos que el concreto se compone de cinco elementos, que es el material cementante, el agua, el agregado o los áridos, también como nosotros los conocemos, que son los agregados gruesos y los agregados finos. En el caso del concreto que nosotros hemos conocido comúnmente, los aditivos y las adiciones. Entonces, el agua con la que generalmente se hace el concreto migra hacia la superficie y estas fallas en el concreto tienden a tener un patrón regular. Son amplias y son poco profundas. Como podemos ver en la foto, ese es un ejemplo de asentamiento plástico. Este es un fenómeno que se da por la falta de control que existe en el momento de vaciar el concreto y de conservar la humedad del mismo. Otro fallo que tenemos dado la materialidad del concreto es la retracción plástica. Y esto ocurre cuando, al igual que en el asentamiento plástico, tiene una pérdida de humedad tiene una pérdida de humedad el concreto, pero en este caso la pérdida de humedad sucede muy rápido. Entonces, em, esto provoca que se generen unas fisuras, no unas grietas, unas fisuras en la superficie del elemento estructural que estemos trabajando. Esto es provocado por la combinación de diferentes factores que incluyen la temperatura del aire y del hormigón, la humedad relativa y la velocidad del viento que esté pasando en ese momento en el elemento estructural. Ahora, otro fallo u otra patología que tenemos cuando estamos trabajando con concreto es la abrasión del concreto. Esto nosotros lo podemos ver fácilmente en las vías que han sido construidas no con asfalto, sino con concreto común, el que nosotros conocemos, o también cuando están expuestos los agregados en una edificación, en algunos de sus elementos estructurales. Entonces, la causa más importante de abrasión, esto generalmente pasa en pisos y en pavimentos, es producida por el paso de personas, circulación de vehículos o rodadura de objetos y maquinaria, más que las partículas arrastradas por el viento. O sea, el viento en realidad no hace este tipo de ataque en tan corto tiempo como lo haría la circulación de las personas, por ejemplo. Ahora, esto no quiere decir que el concreto también sufra por la erosión. Entonces, también tenemos un desgaste por erosión que se define como el deterioro causado por la acción abrasiva de fluidos o de sólidos en movimiento. Recordemos que el viento puede ser considerado un fluido. Entonces, por eso se habla de la acción de fluidos. La magnitud de la erosión depende de la velocidad, del tamaño, el perfil, densidad y dureza de las partículas en movimiento que arrastre este tipo de fluidos o que estén los sólidos en movimiento. Esto también se ve de manera común en donde tenemos oleajes, en donde tenemos otro tipo de comportamientos del medio ambiente en donde se pueden generar esto.
Otro tipo de desgaste que tenemos, pero este desgaste no es muy común en nuestro medio en cuanto a las estructuras que nosotros conocemos como la viga y la columna, es el desgaste por cavitación. Este es muy común en las presas y se define como la erosión progresiva del concreto originada por el flujo de aguas limpias eh, que tenga velocidades muy altas, en donde se forman burbujas que cuando ingresan a una región de alta presión colapsan con un gran impacto. Estas pueden desgastar grandes áreas de superficie de concreto en tiempos comparativamente pequeños. Es una de las patologías que más padecen estructuras como las presas en la zona en la que se evacúa el agua cuando abren las compuertas. Otro fenómeno que también se ve es la congelación, que es cuando se tienen estructuras que están sometidas a temperaturas menores de 0 grados. Entonces los esfuerzos producidos por el cambio de estado de líquido a sólido del agua del concreto da lugar a agrietamientos, pues el agua aumenta de volumen cuando pasa de estado líquido a estado sólido. Y también puede ocurrir deterioro de la pasta del concreto si no se toman las medidas adecuadas. Una de las patologías más comunes que le ocurren a las estructuras que generalmente han sido abandonadas es el ataque biológico. Entonces esto ocurre cuando agentes biológicos como líquenes u otros elementos empiezan a crecer en la superficie del elemento de concreto y esto afecta a los materiales que componen el concreto, es decir, a los afectados y al cemento, a los agregados y al cemento y en algunos casos también al acero. Esto le ocurre mucho a las estructuras abandonadas o que están en contacto con elementos tales como tierra o que están cerca a plantas y que no están siendo protegidos los elementos estructurales con algunos impermeabilizantes u otros elementos que puedan evitar que algunos agentes biológicos colonicen los elementos estructurales que están en contacto con ellos. Una patología que es común, especialmente en ambientes marinos, es el ataque por ácidos o en ambientes en los que se tengan contacto con ácidos. Entonces, siendo el concreto químicamente básico, con un pH de orden de 13 más o menos, pueden ser atacados por medios ácidos con pHs menores de 7, los cuales reaccionan con el hidróxido de calcio de la pasta, produciéndose compuestos de calcio solubles en agua. Como la pasta de cemento está básicamente constituida por cal, la pasta es atacable incluso por ácidos débiles. Ahora, ¿por qué es un problema la pérdida de pH? Porque el concreto, con su ambiente alcalino, rango más o menos de 12, 13, como les hablaba anteriormente, protege al acero contra la corrosión. O sea, el concreto es la barrera que tiene el acero para protegerse contra de la corrosión. Esta protección se logra por la formación de una capa de óxido pasivo sobre la superficie del acero que permanece estable en el ambiente altamente alcalino. Muchas veces cuando se instalan las barras de acero, ellas tienen una pequeña capa de óxido en en su superficie y eso corresponde la capa pasiva, lo que se conoce como capa pasiva, y entonces lo que hace el concreto es mantener estable esa capa de óxido, es decir, que esa capa no se engrose y no se incremente para poder mantener la, la estabilidad del concreto reforzado, que es lo que se está buscando. Entre los elementos que más atacan al concreto podemos mencionar el ácido sulfúrico, el ácido nítrico, el ácido sulfúrico, el ácido clorhídrico, las aguas de minas, industrias o fuentes minerales que pueden contener o formar ácidos, las turbas que pueden producir ácido sulfúrico y ácidos orgánicos de origen industrial, o sea, son aguas que no han sido tratadas, generalmente son aguas que vienen de industrias o de trabajos
pesados, incluso algunos tipos de, de ríos contaminados pueden generar esto, porque en algunos ríos se practica la minería ilegal y no se tiene control sobre el agua que sale residual de este tipo de procesos. Ahora, un tipo especial de reacción ácida es la carbonatación. Este es uno de los problemas más comunes que le ocurren al concreto, incluso sin estar expuesto a ambientes agresivos, incluso en ambientes de uso normal se puede presentar este tipo de reacción ácida. Entonces, la carbonatación del concreto es la pérdida del pH que ocurre cuando el dióxido de carbono atmosférico reacciona con la humedad dentro de los poros del concreto y convierte el hidróxido de calcio con alto pH, el que está en el concreto, a carbonato de calcio, el cual tiene un pH más neutral, o sea, es un pH cercano a 7. Cuando la carbonatación empieza a avanzar y a llegar a tales profundidades como la profundidad de refuerzo del concreto, la capa de óxido protectora y pasivadora deja de ser estable. Es lo que yo les comentaba anteriormente. A este nivel de pH es posible que empiece la corrosión. Entonces esa capa delgadita de óxido que tenía el acero empieza a incrementar su grosor y entonces empieza a debilitar el acero que constituye el concreto reforzado. Y entonces esto da fruto a un agrietamiento y fisuración del concreto. Ahora, otra patología que pueden sufrir cualquier estructura de concreto es la corrosión del acero de refuerzo. El concreto, debido a su alta alcalinidad, baja permeabilidad y su relativa alta resistividad eléctrica, tiene otras funciones, la de proteger de la corrosión a los elementos metálicos embebidos en él. En condiciones normales, al acero no, no le pasan problemas como la corrosión dentro del concreto, debido a que el oxígeno reacciona con el acero, formando una fina capa de óxido sobre la armadura, o sea, sobre el acero, ya sea de refuerzo longitudinal o transversal, en un proceso llamado pasivación que lo protege de cualquier corrosión posterior y debido a que el recubrimiento denso de poca porosidad y de espesor suficiente impide la acción de los agentes agresivos a reducir la carbonatación, es decir, a reducir el proceso que ya habíamos hablado anteriormente. Es por esto que los recubrimientos que se tienen en las normas deben ser respetados para poder garantizar la integridad del acero en el concreto reforzado. Esta corrosión se produce por un proceso electroquímico generado internamente o por alguna fuente externa, siendo la presencia del ion cloro la causa principal de la corrosión del acero de refuerzo. La sección transversal del acero se reduce, pudiendo presentarse en el tiempo disminuciones drásticas. Además, se generan problemas estructurales debido a la pérdida de herencia entre el acero y el concreto por agrietamiento de este o la reducción de la sección transversal, ya sea el elemento de la viga o de la columna, porque se empiezan a perder partes de concreto. Ahora, cuando también estamos haciendo la mezcla de concreto, también se pueden generar reacciones entre los elementos que estemos empleando. En este caso, se puede generar una reacción entre el cemento que estamos empleando y el agregado que vamos a usar para hacer nuestro concreto. Entonces, la reacción álcali-agregado es un fenómeno que se presenta en los agregados que son susceptibles a los ataques de los álcalis que existen en el cemento y que al reaccionar entre sí generan un efecto expansivo, provocando fisuras que conllevan al deterioro de la estructura y a la pérdida de su vida útil. Ahora, al concreto no solo le ocurren patologías debidas al material concreto en sí, sino también le ocurren ciertas patologías que son comunes
en este tipo de estructuras de concreto, sobre todo el concreto reforzado. Entonces, aquí vemos los tipos de fallas estructurales más comunes que le ocurren al concreto reforzado cuando está siendo sometido a diferentes solicitudes, ya sean las cargas sísmicas, que son nuestras cargas extremas, o a otras fallas que pueden ser generadas ya sea por un mal diseño, por una mala construcción o por un cambio de uso que se tenga en la estructura. Entonces podemos ver fallas por compresión, por cortante, adherencia y flexión, que ya las vamos a explicar con más detalle más adelante. Entonces, las fallas por compresión son comunes en algunas estructuras de concreto y ocurren tal y como vemos en la foto. El concreto que está dentro del acero de refuerzo no resiste la compresión, por lo que se fractura y el acero de refuerzo se deforma, haciendo que tanto el refuerzo horizontal o el refuerzo longitudinal, más exactamente, principalmente, eh, como el refuerzo transversal, o sea, lo que nosotros conocemos como los flejes, no puedan contener el concreto que está siendo fracturado por los procesos de compresión y finalmente se diga que en términos coloquiales, se estalló la columna. En esta foto también podemos ver otra falla a compresión. Es repetitivo el patrón de fallo a compresión, por lo que es fácilmente identificable en el momento de realizar una inspección visual de alguna estructura dañada. Es uno de los fallos que se puede identificar a simple vista y que no hay que hacer pruebas, entonces por eso hay que tener muy claro cómo es que se genera este tipo de fallo en un edificio de concreto reforzado. Ahora, las fallas por corte son un tipo de fallas que son muy comunes en el momento en que se están presentando los sismos y que estos sismos atacan a las edificaciones. Entonces, las fallas por cortes se caracterizan por ser una falla inclinada que afecta generalmente el nudo o unión de elementos estructurales y es una falla típica en las zonas en las que se tiene alta sismicidad, como ya lo comentaba anteriormente, pues es una de las patologías que sufren las edificaciones al momento de recibir las fuerzas sísmicas. Recordemos que las fuerzas sísmicas son fuerzas horizontales. Entonces, este tipo de fallas se generan por fuerzas horizontales que atacan a la estructura y que evidentemente la estructura no es capaz de soportar, entonces genera un fallo para poder incrementar su flexibilidad en el momento de recibir las fuerzas sísmicas. Generalmente este tipo de fallas también ocurre en elementos cortos, los cuales son sometidos a grandes movimientos que hacen que los elementos estructurales sean exigidos más allá de lo que fueron diseñados para corte, columnas cortas generalmente. Esta patología se ve agravada por la poca presencia de refuerzo transversal, es decir, los flejes, que hace que la sección de concreto le sean imposible soportar este tipo de refuerzos. Generalmente las estructuras no son construidas o, ojo, construidas, no diseñadas. Cuando son construidas de manera empírica, no tienen en cuenta que la estructura también va a sufrir esfuerzos de corte. Entonces, cuando el diseñador estructural proyecta unos aceros o unos refuerzos transversales o los flejes, estos son los que ayudan a la estructura a soportar las fuerzas sísmicas y las fuerzas de corte que sufre cada uno de los elementos estructurales. Y como no se tienen muchas veces en cuenta estos o no se refuerza de tal manera que resistan los nudos o las uniones viga-columna, que resistan este tipo de fuerzas, entonces por eso es que generalmente este tipo de patologías es más visible en las uniones viga-columna. Ahora, el tipo de falla por corte no solo le ocurre a la columna, también le ocurre a la viga.
como podemos ver en la foto, que es una falla inclinada. Esta falla por cortante en vigas se manifiesta de manera similar, de forma inclinada, y afecta a las vigas generando la misma falla inclinada que habíamos visto en columnas y en uniones viga-columna. Otro tipo de patología que es muy común, especialmente en las estructuras de concreto, en el tipo de sistema estructural aporticado, es el piso flexible. Este se genera cuando tenemos pisos muy altos comparados con los otros pisos, como en el caso de dobles alturas o alturas superiores a esta. Esto genera elementos esbeltos y hace que se generen tanto fallas en las uniones viga-columna como fallas en las columnas que soportan los pisos que están por encima de estas columnas. Entonces, este tipo de piso genera lo que nosotros conocemos la articulación de los extremos de la columna. Entonces, esto consiste en la destrucción de los extremos de un elemento estructural, en este caso de una columna, lo cual hace que la edificación quede en camino al colapso. La articulación en la columna o la destrucción de los nudos conduce a la destrucción de la edificación, caso contrario a la articulación de los extremos de una viga. Y esto generalmente es provocado por por los pisos flexibles. Como podemos ver en la foto, tenemos una columna que está articulada en los dos extremos, tanto en el superior como en el inferior. Esta destrucción de los nudos que se tiene genera una articulación y es como si el elemento quedara sobre unos rodillos o unas rueditas. Entonces esto hace que la estructura evidentemente se pueda conducir al colapso. La falla por esbeltez, también denominada falla por pandeo, ocurre cuando se someten a las columnas muy largas a esfuerzos de compresión superiores a los que son capaces de soportar por pandeo y generan agrietamientos generalmente en la mitad del elemento y posiblemente la destrucción de la columna. Y por último vamos a hablar del fenómeno de la columna corta, que ese es uno de los fenómenos más comunes y es una de las patologías que es más difícil de subsanar debido a que es una patología muy común. Entonces, la columna corta o columna cautiva, también se llama así, se genera cuando se confina una parte de la columna por un sistema de muros, como podemos ver en la foto, que una parte de la columna está entre dos muros y otra parte está entre dos ventanas. Entonces, en este sistema de patología se confina una parte de la columna por un sistema de muros y un trozo queda libre, generando que la columna efectiva realmente sea el trozo libre, el cual será libre a desplazarse y por lo tanto se deformará excesivamente ante solicitudes sísmicas y de desplazamientos de base. Es una de las patologías más comunes en nuestro medio, pues generalmente los muros no se separan de la estructura y entonces eso hace que se cautive parte de la columna. Y bien, esto ha sido todo por el video en esta ocasión. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video.